Buenas tardes. En este vídeo os hablaremos de la oposición al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Mi nombre es Ignacio Jiménez y empezaré tratando de daros una visión general sobre el cuerpo. Este cuerpo se remonta al año 1930, cuando se crea el Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado. Posteriormente, en el año 1956, se crea el Cuerpo de Economistas del Estado y no es hasta el año 1984 cuando ambos cuerpos se fusionan en el hoy denominado Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Este cuerpo, de larga tradición histórica, ha sido muy importante en la historia económica y comercial de España, como puede ponerse de manifiesto, por ejemplo, a través del Plan de Estabilización de 1959 o, más recientemente, con las medidas de política económica implementadas en España para luchar contra la crisis financiera del año 2008 o, incluso, de manera más reciente, contra la crisis pandémica del año 2020. Asimismo, es necesario también destacar la contribución de importantes técnicos comerciales y economistas del Estado en la historia económica reciente de España. Por ejemplo, baste señalar que desde el año 2011 todos los ministros de Economía, bajo las distintas denominaciones del Ministerio, han sido compañeros del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. A su vez, otros compañeros nuestros han ocupado el cargo de gobernador del Banco de España en numerosas ocasiones. El Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado es un cuerpo adscrito al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y perteneciente al subgrupo A1. Subgrupo al que pertenecen otros cuerpos muy importantes como son los inspectores de Hacienda del Estado, los abogados del Estado o los diplomáticos. Pasamos a comentaros las oportunidades profesionales que ofrece pertenecer al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Sin duda alguna, uno de los principales atractivos de pertenecer al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado es el amplio abanico de salidas profesionales que pertenecer al cuerpo ofrece. Por ejemplo, estas salidas profesionales no constan únicamente de destinos a nivel nacional, pero también en el extranjero. Es habitual que al principio de la carrera un técnico comercial y economista del Estado desempeñe diversas funciones a nivel nacional. En concreto, como cuerpo adscrito al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, estas salidas profesionales, estos primeros puestos de trabajo, van a pertenecer típicamente o a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa o a la Secretaría de Estado de Comercio, desempeñando funciones relacionadas tanto con la política comercial como con la política económica en sentido amplio, distinguiendo, por ejemplo, entre la política financiera, política económica o análisis macroeconómico, entre otras posibles funciones. Además, pertenecer al Cuerpo de Técnico Comercial y Economista del Estado permite otras salidas profesionales a nivel nacional, tanto la pertenencia a gabinetes de distintos ministros, secretarios de Estado, secretarios generales, como existen destinos en otros ministerios, como el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Transición Ecológica, entre otros. Al margen de destinos en los distintos ministerios, un técnico comercial y economista del Estado puede desempeñar otras funciones a nivel nacional, en distintas autoridades e instituciones como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, CESE, COFIDES o el Instituto de Comercio y Exportaciones, ICEX. Además, por otro lado, un técnico comercial y economista del Estado puede tener el atractivo de desempeñar una serie de funciones muy relevantes en el exterior. Por ejemplo, podemos resaltar la posibilidad de trabajar en oficinas económicas y comerciales en el extranjero, donde existe un centenar de puestos en estas oficinas que se dedican a la importante labor del apoyo a la internacionalización de las empresas o a desarrollar relaciones comerciales con otros países. Por otro lado, existen puestos en instituciones tanto a nivel internacional como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o la OCDE, pero también en instituciones europeas. A continuación pasamos a hablar sobre el proceso de la oposición al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. La oposición consta de 5 ejercicios que son obligatorios y eliminatorios. Esto significa que si un opositor suspende una de las pruebas, tiene que volver a empezar desde el principio en la siguiente convocatoria. Una pregunta muy recurrente entre las personas que se plantean opositar al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado es ¿cuánto lleva preparar esta oposición? ¿Cuántos años lleva preparar la oposición? Y, por supuesto, depende muchísimo de la persona, depende de qué base de economía tiene esta persona que se plantea opositar, de cuál es el ritmo de estudio que sigue a lo largo de la oposición. Y sí que suele ser denominador común que los opositores aprueben en un rango entre 2 y 5 años. Además, es una oposición muy exigente y por tanto es habitual dedicarse en exclusiva a la oposición con jornadas de estudio de alrededor de 8 horas. Comenzamos a explicar el primer ejercicio.
El primer ejercicio consta de dos partes, una parte de tipo test y una parte que es un dictamen económico. El tipo test suele ser un ejercicio de 50 a 70 preguntas sobre un temario muy amplio como puede ser la microeconomía, la macroeconomía, las finanzas o el comercio internacional. El primer ejercicio y el tercer ejercicio están muy relacionados, mientras que el primer ejercicio pone más énfasis en la práctica, el tercer ejercicio, que es un examen oral, va a poner más énfasis en la parte teórica. La segunda parte del primer ejercicio es un dictamen económico. Te proporcionan los datos de un país, durante los últimos años han sido países como Argentina, Pakistán o Irlanda, y te van a proporcionar una serie de gráficos y una serie temporal con datos macroeconómicos como pueden ser el PIB, la inflación o el desempleo. En un tiempo determinado, el opositor tendrá que contestar a una serie de preguntas que podrían ser, por ejemplo, analizar la situación del mercado laboral de la economía que se ha propuesto, identificar si la política monetaria del Banco Central está siendo efectiva o, por ejemplo, estudiar si la economía ha sufrido algún tipo de shock en el sector exterior durante los últimos años. En definitiva, sería realizar un análisis DAFO, identificar cuáles son las debilidades, las amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene el país y tratar de emitir recomendaciones de política económica. Es un ejercicio muy importante porque pone de manifiesto la labor que muchos de nuestros compañeros llevan a cabo día a día, emitir recomendaciones de política económica ante un cuadro macroeconómico. El segundo ejercicio es el examen de idiomas. Para la oposición, el inglés es obligatorio y para el segundo examen de idiomas, el opositor puede escoger entre una serie de idiomas que se plantean, como puede ser el alemán, el francés o el chino. El segundo ejercicio, aunque son dos idiomas, el formato de examen coincide. Comienza con una prueba escrita, donde todos los opositores acuden el mismo día al examen. Se lee una sola vez un paper o una noticia relevante de los últimos días que tenga un contexto económico o sobre un tema de geopolítica relevante. Por ejemplo, en los últimos años se ha tratado el tema de la crisis de deuda en los países en desarrollo o, por ejemplo, el tono de la política monetaria en los bancos centrales occidentales con posterioridad a la crisis pandémica. Se lee, como digo, una sola vez este documento y los opositores toman nota. Con las notas que toman, elaboran un texto en el idioma que se plantea. El examen oral del ejercicio de idiomas consiste en que el opositor acude el día que le hayan convocado, escoge un tema al azar, que suele ser un artículo de actualidad, y durante un tiempo debe elaborar un breve resumen que le servirá como base para realizar una exposición del tema planteado al tribunal. Posteriormente, el tribunal va a realizar una serie de preguntas sobre el tema planteado y también sobre otras cuestiones que se puedan poner sobre la mesa. El tercer y el cuarto ejercicio son los exámenes orales, donde el opositor va a cantar, es decir, va a recitar un tema de memoria y el formato coincide. Es un temario que se divide en dos partes, la parte A y la parte B. El opositor va a extraer varios temas al azar, va a extraer 4 temas al azar y cantará 2 de estos temas. El temario no coincide, el tercer ejercicio está más centrado en la microeconomía, la macroeconomía, el comercio internacional, las instituciones, las finanzas y el pensamiento económico, mientras que el cuarto ejercicio se centra en la economía española y la economía del sector público. El opositor va a contar con un tiempo determinado para realizar un resumen antes de entrar a cantar delante del tribunal, que sobre todo le va a servir como base a la hora de salir a la pizarra a cantar, debido a que en este esquema podrá poner, entre otras cosas, los gráficos y las fórmulas que tenga que utilizar a la hora de cantar delante del tribunal. Por tanto, va a cantar 2 temas que son de media hora cada tema, es decir, el cante es de 1 hora en cada uno de los ejercicios y posteriormente el tribunal le va a realizar una serie de preguntas en relación con los temas que haya cantado. Por último, el quinto ejercicio, el último examen del proceso. Es un examen escrito con un temario que versa sobre el marketing internacional, la econometría y el derecho administrativo. A continuación vamos a profundizar sobre el contenido del temario de la oposición. Como podéis deducir, la carga de teoría económica es fundamental y existe una parte importante del temario dedicada tanto a la teoría microeconómica, a la teoría macroeconómica, a la historia del pensamiento económico, a la economía financiera
o a la teoría del comercio internacional. Al margen de los temas más ligados a la teoría económica, existe otra parte muy importante del temario dedicada a profundizar en el conocimiento de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio o el Banco Mundial, y a profundizar sobre el conocimiento de las políticas europeas y las instituciones de la Unión Europea. Además, existen temas relacionados con la economía española, tanto para conocer con más profundidad los sectores productivos españoles y la historia económica y el sistema tributario y el gasto público en nuestro país. Por último, otra pregunta que os podéis formular es sobre el nivel de idiomas. El nivel que se exige es un nivel avanzado que puede estar aproximadamente equiparado a un nivel C1. Un elemento fundamental en esta oposición es que el temario es abierto, es decir, que el opositor únicamente dispone del título del tema, que es, por cierto, el único elemento que tiene el tribunal delante de sí cuando va a evaluar al opositor y, por tanto, no requiere el componente memorístico que puede requerir un tema en el ámbito de una oposición de carácter jurídico. ¿Qué significa que el temario sea abierto? Esto significa que el grado de profundidad variará en función del opositor y el contenido del tema puede variar de uno a otro, siendo responsable el opositor de la elaboración de sus propios temas y no siendo ningún tema disponible ni siquiera en el repositorio de los técnicos comerciales y economistas del Estado, condición necesaria y suficiente para aprobar el día del examen. Una vez señalado esto, es muy importante también hacer referencia al uso de la pizarra. Esta oposición no tiene el componente memorístico tan importante que puedan tener otras oposiciones de índole jurídica. Sin embargo, por el contenido económico que tiene, precisa en muchos de los temas que se exponen de la utilización de instrumentos no tan convencionales en otras oposiciones, como puede ser una pizarra a efectos de realizar gráficos o explicaciones de carácter analítico. Por último, queremos destacaros algunas fuentes de conocimiento que nos parecen muy relevantes de cara al estudio de esta oposición. La primera de ellas, y fundamental, es que vayáis a ver exámenes. Los exámenes, principalmente los exámenes de carácter oral, son públicos. Tenéis toda la información en la página web del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. En segundo lugar, queremos indicaros que hay principalmente dos maneras de preparar la oposición. Una de ellas es a través de ICEX Campus, donde se realiza una preparación global, normalmente a cargo de más de un preparador, y donde existen otros opositores a los que veréis en vuestra misma situación. Otra mecánica es hacerlo a través de un preparador individual. Si tenéis interés en esta segunda alternativa, podéis contactar directamente con la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Os animamos también a consultar el repositorio de temas que han colgado otros opositores exitosos en el pasado, es decir, compañeros del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, para que veáis ejemplos de temas sobre los cuales deberéis en el futuro elaborar los vuestros. Un último consejo para los opositores: tenéis que conocer la actualidad económica. Para ello es muy importante que conozcáis distintos blogs o fuentes de información por vuestra cuenta que os puedan ayudar a estar en el mundo económico actual, condición indispensable para enfrentaros a los distintos exámenes de idiomas y de cara a las preguntas que podáis recibir por parte del tribunal. Para terminar, si bien el proceso es largo y exigente, no hay que olvidar que es sumamente enriquecedor y, sobre todo, que os permitirá acceder a un trabajo con muchísimas salidas y en un entorno profesional privilegiado. Mucho ánimo.